Acá. Entonces, habíamos arrancado con este ejercicio. La primera premisa nos dice entonces que existe un elemento de X para el cual se cumple P de X o R de X. Recordamos que cuando tenemos el O, el operador nos dice que puede ser uno u otro, o los dos, para que el valor sea verdadero. La segunda premisa tenemos que nos dice que para todos los elementos, si se cumple X, si se cumple la premisa Q para X, obligatoriamente se va a cumplir para R de X. Y por último, tenemos la última premisa que nos dicen que no se cumple para algún elemento de X la premisa R. Recordemos que esta segunda premisa de acá la podemos modificar usando el contrarrecíproco, que es básicamente si no pasa R de X, entonces no pasa Q de X. Que si leemos acá las conclusiones que nos da el ejercicio, una de ellas es que existe P de X, que ahora vamos a ver qué pasa con esto. Pero la otra es que podemos concluir que no pasa Q de X. Y como la última premisa nos indica esto, esta segunda conclusión es verdadera, es válida. Hay que ver qué pasa con esta de acá. ¿Qué pasa con C1? Podríamos pensar que como no se cumple un R de X, eso nos afectaría en algo acá. El tema en particular es que cuando hablamos de existencia, en este caso no, pero cuando hablamos de existencia para cada una de las premisas, que nos nieguen este X de acá no significa que sea este mismo X de acá. Pero recordemos que existencia de X quiere decir que existe por lo menos un elemento que cumple con esto. Pero esto acá no nos garantiza que no se vaya a cumplir o se vaya a cumplir la premisa P. ¿Sí? Entonces, de acá no podemos sacar nada, no podemos decir ni que es válida ni que es inválida. Así que, perdón, no podemos decir que es válida, obviamente que va a ser inválida. Así que en este caso va a ser la opción C. Acá, para el ejercicio C, para ¿quién había sido? Karen, que había puesto lo de cómo demostrar lo de reflexividad, en este caso lo vamos a usar. Acá nos ponen que la relación R está determinada por pares ordenados, de tal manera que la primer componente al cuadrado tiene que ser menor o igual que la segunda componente al cuadrado. Vamos a analizar las propiedades de las relaciones en cada conjunto. Primero tenemos de orden o naturales, no, vamos a dejar esa para el final. De equivalencia en reales, por ejemplo, que sería como el conjunto más grande. Recordemos que las relaciones de equivalencia eran aquellas que eran reflexivas, simétricas y transitivas. Si nosotros vemos que estas tres se cumplen para R, por ejemplo, podríamos decir que es de equivalencia en R. Reflexiva va a ser, ¿sí? Todo número que yo opere del conjunto de los reales, recordemos que la definición de reflexividad dice que para todos los elementos pertenecientes a un conjunto, se tiene que verificar que el par que relaciona las mismas componentes tiene que pertenecer a la relación. En este caso, podríamos probar con un montón de ejemplos, pero lo podemos generalizar a que, por ejemplo, a cuadrado va a ser siempre menor o igual a cuadrado. En este caso, obviamente que a cuadrado es igual a cuadrado. Entonces, la reflexividad se cumple. ¿Sí? En este caso, no hay contraejemplo que niegue esto que decimos acá en reales. Ahora, hay que ver si se cumple, por ejemplo, la simetría. La simetría me decía que para todos los elementos X y que pertenezcan a la relación, si se verifica que X y pertenece a la relación, entonces tiene que existir un IX que pertenezca
a la relación. Esto era para todos los XY. En este caso lo podemos negar súper fácil con un contraejemplo. Si yo traigo, por ejemplo, menos 2 al cuadrado menor o igual a 4 al cuadrado, y quiero, esto se cumple, ¿no? Esto va a ser 4 menor o igual a 4. Perdón, 4 menor o igual a 16. Si yo hago el simétrico, vamos a tener 16 menor o igual a 4. Sabemos que esto es falso, así que simétrica no es. Ya con esto puedo descartar la opción C, porque no va a ser de equivalencia en R. Después tenemos la opción de orden en Z. Que una relación sea de orden era también, vamos a copiárnoslo de acá, era reflexiva, antisimétrica y transitiva. Recordemos que esto todos los piden para el conjunto de los enteros. En este caso, reflexiva, sí. Va a pasar lo mismo que con los reales, ¿sí? Cada elemento va a ser menor o igual a su mismo elemento. Ahora, hay que verificar si es antisimétrica. Antisimétrica era que para todos los elementos X y que pertenezcan a una relación, si existe un XY que pertenezca a la relación y existe un IX, entonces X tiene que ser igual a Y. Esto también lo podemos negar con un contraejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, en los enteros, podemos tomar al menos 2 y al 2. En este caso, 4 menor o igual a 4. ¿No? Esto es verdadero. Después tendríamos 2 al cuadrado menor o igual a menos 2 al cuadrado. También 4 menor que 4. Verdadero. Pero si nosotros siguiéramos lo que nos dice la antisimétrica, es que 2 tiene que ser igual a menos 2. Y esto no es verdad. Así que tampoco se cumple la antisimétrica en enteros. Lo único que nos faltaría ver es si es de orden en naturales. Entonces, quiero ver que suceda todo esto con los naturales. Vamos a agregar una hojita. Bien, reflexiva va a pasar el mismo caso de antes. Cuando yo haga a cuadrado menor o igual que a cuadrado, esto se va a verificar para todos los valores de las naturales. Transitiva también va a ser, ¿sí? Si a cuadrado es menor que b cuadrado y b cuadrado es menor o igual que c cuadrado, entonces a cuadrado va a ser menor o igual que c cuadrado. Esto es por la propiedad de la transitividad básica que ya tiene la operación de desigualdad, ¿no? El comparar esos dos elementos. Por último, habría que ver si es antisimétrica. En este caso vamos por lo mismo. A cuadrado tiene que ser menor o igual a b cuadrado y b cuadrado tiene que ser menor o igual a a cuadrado. Si todo esto es verdad, a cuadrado debería ser igual a b cuadrado. Queremos ver que esto de acá se cumpla. Pensándolo en los naturales, yo sé que a cuadrado y b cuadrado, perdón, a y b, como son elementos del conjunto de los naturales, siempre van a ser positivos. Con lo cual, si dos números positivos elevados al cuadrado me dan igual, a y b son iguales. ¿Sí? Como no hay negativos, esto se cumple. ¿Sí? Así que es antisimétrica en naturales. Entonces, obviamente, concluimos que la respuesta es la A. ¿Hasta acá alguna duda? Si quieren, vayan poniendo por mensaje, yo los voy leyendo. Yo mientras sigo. Después tenemos este ejercicio. Dada la relación R definida en n por n, tenemos un par ordenado que se relaciona con otro si la primer componente divide a la primer componente del segundo par y si la segunda componente del primer par
es menor o igual que la segunda componente del segundo par. Y nos dan entonces un subconjunto, ¿sí? Recordemos, fíjense que nos piden, ¿no? O tiene una sola cota inferior, o 3, o 4, o no aplica las opciones que tenemos. Recordemos que una cota inferior era un elemento que se relacione con todos los elementos del conjunto original, ¿sí? Entonces, tenemos dos condiciones que tenemos que cumplir sí o sí. Vamos a pensar en algún par ordenado AB, que por ejemplo, la primer componente tiene que dividir a todas las primeras componentes del subconjunto que me dieron acá. Entonces, tendría que dividir a 5, los voy a repetir aunque sean los mismos números. 10, 10 y 15. ¿Sí? Son las primeras componentes del subconjunto que me dieron. Y después B tiene que ser menor o igual a todas las segundas componentes. Entonces, esto lo vamos a achicar un poco. Entonces, acá me quedaría 2, 3, 2, 4 y 5. Acá tenemos entonces las dos condiciones que tendrían que cumplir la cota inferior que queremos averiguar o las cotas inferiores que averigüemos. Para este es básicamente hacer el mínimo común múltiplo entre los números que tenemos acá. Entonces sería el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15, que es 5. Y sabemos que los divisores de 5 son 1 y 5. Entonces, para A tenemos dos opciones, o 1 o 5. ¿Sí? Recordemos que, aparte, ser cota inferior no exige, entre comillas, que los elementos que usemos pertenezcan al subconjunto original, ¿sí? A este de acá. Pueden pertenecer al conjunto del que sale este subconjunto. Además, vemos que B tiene que ser el mínimo entre todos estos números, o sea, vamos a escribir bien, el mínimo entre 2, 3, 4 y 5, obviamente es 2, y entonces B tiene que ser menor o igual a 2. Entonces tenemos dos opciones. Acá vamos a poner A igual a 1, A igual a 5, B es igual a 2 o B es igual a 1. Recordemos que estamos en el conjunto de los naturales, por eso elijo estos números. Obviamente que si estuviésemos, por ejemplo, en los enteros, tendríamos un montón de opciones, en los reales ni hablar. Así que con estas dos vamos a armar 4 combinaciones. 1, 2, 1, 1, 5, 2, 5, 1. Estas 4 van a ser cotas inferiores. ¿Por qué? Porque cumplen justamente tanto primera componente como segunda componente con lo que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Entonces, opción correcta acá, la C. Ahora sí, este es uno de grupos. Dice, sea el conjunto F donde tenemos 4 funciones, f de 1 que es x, f de 2 que es 1 sobre x, f de 3 menos x, y f de 4 es igual a menos 1 sobre x. Está formado por esas 4 funciones definidas de reales menos 0 en reales menos 0, con la composición de funciones f o g de x o f de g de x. Y nos dan varias opciones a ver cuál se cumple. Es grupo no abeliano y no cíclico, es grupo abeliano y cíclico, es grupo no abeliano y cíclico, es grupo abeliano y no cíclico, o no aplica. En este caso, este tipo de ejercicios nos conviene hacerlos con una tablita donde vemos cómo se van a comparar las dos funciones.
Acá tendríamos que hacer entonces la composición de funciones con las que nos dan, a ver qué nos daría cada uno. Yo voy a hacer un par, el otro las voy a escribir así, ustedes las pueden calcular. Si alguno no sabe de dónde salió lo que acabo de escribir, me lo dice, igual lo podemos ver. Si yo quisiera operar f de 1 por f de 1, estaría reemplazando f por x, que va a ser x. Entonces me da la misma f1. Si yo a f de 2 la quiero reemplazar por f de 1, que va a ser x, y f de 2 será 1 sobre x, si yo reemplazo x acá, es lo mismo, así que me da la misma función f2. Voy a hacer algún otro random. Si yo reemplazo en la función 3, la función 4. La función 3, recordemos que era menos x, y yo acá en menos x quiero poner menos 1 sobre x. O sea, menos 1 sobre x, o sea, 1 sobre x. ¿Quién era 1 sobre x? F2. Entonces, F3, F4 me va a dar F2. El resto las voy a completar. Bien. Vamos a recordar primero qué significaba que un grupo sea abeliano. Tenía que cumplir con 5 propiedades. Primero tenía que ser una operación, vamos a poner acá, abeliano, tiene que ser una operación cerrada. Una operación cerrada quiere decir que cuando yo opero los dos elementos que tengo, los resultados van a ser los mismos que los elementos dados. Acá no es que me apareció una nueva función que no estaba definida previamente, con lo cual es una operación cerrada. Después, tiene que cumplir con la asociatividad. Obviamente, en este caso, por ser el producto de funciones, perdón, la composición de funciones asociativa, en este caso, entonces también va a ser asociativa. Después tiene que haber algún elemento neutro. Ese elemento neutro es el que cuando lo opero con cualquier otro, me devuelve el mismo. O sea, veamos acá. Si yo a F2 lo operaba con F1, me devuelve F2. Si yo a F3 lo operaba con F1, me devolvía F3. En la tablita lo podemos ver que nos devuelve los mismos valores, ¿sí? Y obviamente tiene que pasar acá también. Nos devuelve los mismos valores que tenemos acá arriba. Entonces, existe el elemento neutro y es F1. Además, tiene que existir un elemento inverso. Es aquel, o sea, en este caso, elemento inverso puede llegar a tener cada elemento el propio. En este caso tendríamos que ver algún elemento que cuando lo opero con su inverso me devuelva el neutro. O sea que en la tablita tendríamos que fijarnos que todas las filas y columnas tengan por lo menos un F1. En este caso lo vemos acá perfecto. Esto significa que el inverso de cada uno es sí mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay inverso para cada elemento. Y por último, esto significaba que sea grupo. Por último, tiene que ser una operación conmutativa. En este caso, podríamos agarrarnos de la composición de funciones, pero en este caso en particular, cuando tenemos una tablita armada, podemos ver la simetría que se arma respecto de esta línea de acá, ¿sí? Entonces, sumamos acá, tenemos F1, F2, F2, F3, F1, F3, F4, 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 F3, F1, F3, F2, F2, F1. Vemos cómo sigue la simetría estas líneas que mencionaba antes, así que también es conmutativo. ¿Puedo decir que es abeliano? Sí. Ya puedo decir que es abeliano con todo esto. O sea, las que digan no abeliano no son opciones. Lo último que nos quedaría ver es si es cíclico o no cíclico. Para que sea cíclico, debo tener al menos un elemento generador que tenga el mismo orden del grupo. En este caso tenemos un grupo de orden 4, ¿sí? En este caso, para verificar eso, tendría que ver cuántas veces tengo que operar a un elemento para llegar al neutro, entonces. El neutro habíamos dicho que era F1.
obviamente que ya llegué al neutro, este es de orden 1. F2 lo opero con F2. Habíamos dicho que cada uno es su mismo inverso. Entonces, este también me devuelve el neutro. Este es de orden 2. Lo mismo va a pasar para F3 y para F4. Todos me dan como resultado F1. Quiere decir que todos son de orden 2. Como dije al principio, si quiero que sea cíclico, tengo que tener al menos un elemento generador que tenga el mismo orden. O sea, quiero alguno que tenga orden 4. En este caso no tengo ninguno de orden 4, así que de acá puedo concluir que no es cíclico. ¿Sí? Entonces, opción D. Abeliano, pero no es cíclico. Acá vamos con alguno de grafos. Dice, dados los grafos G1 y G2 siguientes, para definir un isomorfismo tal que f de A es igual a X y f de B es igual a B, se puede asignar y nos dan varias opciones sobre asignaciones que hacen entre elementos de dos grupos. Para hacer un breve repaso, que dos grupos sean isomorfos significa que van a tener la misma estructura algebraica, ¿sí? Aunque los nombres de sus elementos o que las operaciones no sean las mismas, van a tener la misma estructura algebraica. Básicamente son como el mismo grupo, pero con distinto disfraz, vamos a decirle. Para que esto pase, tiene que haber alguna función, acá por ahí me meto muy en detalle, tiene que haber una función que vaya de G1 en G2, que es básicamente lo que nos dicen acá. Esta f que nombran acá, f de A y f de B, quiere decir esta función que va del grupo 1 en el grupo 2, que tiene que ser biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva, y además tiene que ser un homomorfismo. ¿Quiere decir eso? Que cuando yo haga la operación de dos elementos de acá, por ejemplo, A y B, vamos a ponerle A y B puntito, tiene que ser lo mismo que la operación que tenga este grupo, a este le vamos a poner puntito y a este le vamos a poner asterisco. Que cuando yo haga f de A, en este caso, a ver si nos dijeron f de A es igual a X, o sea que X operada con f de B. ¿Sí? En este caso nos tendría que dar lo mismo, ¿sí? Estas dos situaciones se tendrían que cumplir. Eso para darle como un marco teórico. En este caso no vamos a aplicar esto para este ejercicio. En este caso en particular, los grupos que sean isomorfos en sus grafos preservan la adyacencia, ¿sí? Quiere decir que si son isomorfos, no necesariamente tengo que renombrar los puntos, sino que me tengo que asegurar de que las conexiones se mantengan. Es decir, desde el ejercicio me decían que f de A es igual a X. Y por ejemplo, f de B es igual a B corta. Vemos acá que A y B están conectados, con lo cual de este lado, X y B corta también deberían estarlo. La otra conexión que tiene A, por ejemplo, puede ser A con C y A con G. En ese caso, los otros dos elementos que están conectados con X es I y W. ¿Sí? Entonces, en ese caso, C va a ser I y G va a ser W. Y así podríamos seguir conectando todos con colores solo por el simple hecho de ser vecinos, ¿sí? Si son vecinos de un lado, tienen que ser vecinos del otro. Entonces vamos a elegir más colores y los vamos a empezar a conectar. Vamos a ver, por ejemplo, al lado del C, una conexión con el C es L, del otro lado va a ser S, ¿sí? O sea, nosotros también tenemos que pensar que se tiene que preservar siempre, no es que, por ejemplo, yo podía haber elegido la otra conexión de I que era T, ¿sí? Porque además de C tiene que estar conectado con el naranja, ¿sí? Perdón, tiene que estar conectado con el verde, ¿sí? Entonces, esta era la única opción. Vamos a ver, por ejemplo, H
con U, ¿sí? Que tiene la conexión ahí con el violeta y la conexión con el verde, violeta y verde. Vamos a cambiar un poco. Tendríamos F y Z, y por último, D y T. Entonces vamos a ver las opciones que nos dicen. Acá dice que F de C es igual a Z. F de C, acá está Z. Vimos que no tiene el mismo color, así que esta opción ya no es. F de C igual a I. F de C igual a I, sí. Las marcamos con el mismo color. Esta parte se cumple. Habría que ver que si F de D, que está acá, es F de T, así que sí. Esta sí se cumple por completo. Vamos a ver por las dudas que no se cumplan el resto. Tenemos F de G, lo pusimos en verde, tiene que ser igual a W. Esta sí se cumple. F de H igual a Z, F de H igual a Z. No. Esta parte no se cumple. No es posible definir isomorfismo tal que F de A es igual a X y F de B es igual a B. Bueno, ya vimos que sí, justamente por esta cosa que podemos relacionar los vecinos entre cada letra por ser isomorfos, ¿sí? Porque tienen que mantener la misma estructura. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguno quiere hacer algún tipo de pregunta? ¿Quiere que repase algún concepto que no se entendió cuando lo dije? ¿O que por ahí di por hecho? Si no, sigo. Dale. Genial. Voy a seguir entonces. Vamos a ver acá. Dice, la relación R definida en el conjunto partes de A, tal que X se relaciona con Y, si y solo si X intersección Y es distinto de vacío. Tenemos que ver si es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva. Recordemos que parte de A, o sea, parte de algún conjunto, iba a tener siempre, por ejemplo, el conjunto vacío como primero. ¿Sí? Y vamos a tener al vacío, podríamos tener, supongamos que el conjunto A era, vamos a dar un ejemplo así lo vemos mejor, 1, 2 y 3. Bueno, partes de A va a ser los elementos solos, los elementos relacionados con uno solo, y los tres elementos relacionados. Bien. Con este ejemplo vamos a poder ver si se cumple o no se cumple, ¿sí? Total, es partes de A, se tendría que cumplir para cualquier parte de algún conjunto. Vamos a ver si se cumple. Que sea reflexiva. Habíamos dicho que si era reflexiva, cuando yo opere un elemento consigo mismo, tendría que cumplirse la relación. Tendría que existir para todos los elementos. Voy a agarrar, por ejemplo, voy a agarrar el 1 relacionado con el 1, ¿no? Queremos ver si se cumple para el mismo elemento. Tendría que verificarse que 1 intersección 1 sea distinto de vacío. En este caso, obvio, 1 intersección 1 es igual a 1, con lo cual es distinto de vacío. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo agarrara vacío, intersección, vacío? Vacío, intersección, vacío me va a dar igual a vacío. Que esto no es real. Con lo cual ya con que un elemento no sea reflexivo, no tenga, no se pueda relacionar consigo mismo, ya puedo decir que por esto acá no es reflexiva. Vamos a ver si es simétrica. Recordemos que para ser simétrica, si, por ejemplo, X se relaciona con Y, tiene que existir un Y que se relacione con X. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si el 1, vamos a poner
el 1, 2 se relaciona con el 2, 3, porque sabemos que la intersección de estos me va a dar 2. Entonces, 2, 3 se tiene que relacionar con 2, 1. De nuevo, este me da relación 2. Con lo cual, es simétrica. ¿Por qué aparte puedo decir desde ya que es simétrica? Porque la intersección de conjuntos, recordemos que esto estábamos viendo si se intersecaban, la intersección de conjuntos es conmutativa, no importa si yo pongo un elemento primero y el otro después, total, siempre va a haber intersección. Entonces, simétrica es, vamos a ver el resto para que les quede por qué no es el resto. Antisimétrica. Recordemos que antisimétrica era que era similar a este. Si X e Y se relacionaban, E o y se relacionaba con X, entonces Y es igual a X. Vamos a ver un caso en el que no. Podríamos tener realmente el mismo ejemplo que antes. En este caso vemos cómo X e Y se relacionan entre sí, existen ambos, pero después no son el mismo conjunto. Se ve, ¿no? 2, vamos a ponerlo bien. El 1, 2 el 1, 2 es distinto del 2, 3, con lo cual no es antisimétrica, no se cumple esta condición que me tendría que dar. Por último, ¿por qué no es transitiva? También lo vamos a ver con un contraejemplo. Por ejemplo, 1 intersección 1, 2 me va a dar 1, con lo cual es distinto de vacío, esto existe. Después podríamos tener por otro lado 1, 2 intersección 2, 3. Esta intersección me va a dar 2, con lo cual es distinto de vacío. Lo que me dice la transitividad es que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, debería existir esto. Y vemos que esta intersección nos da vacío, no tenemos los mismos elementos de cada lado, con lo cual deja de cumplir la condición que yo quería, que era que la intersección sea distinta de vacía. Con lo cual dijimos reflexiva no, antisimétrica y transitiva tampoco, con lo cual habíamos dicho que era simétrica. Bien, vamos a seguir con este, que es de equivalencia. Tenemos, dada la relación de equivalencia R, definida de enteros en enteros, o sea, de enteros por enteros, tal que XY se relaciona con ZT, sí, solo si 2 divide a la suma de las primeras componentes y 3 divide a la resta de las segundas componentes. Entonces, primero vamos a analizar las condiciones que nos dan. Tenemos por un lado 2 divide a X más Z. Sabemos que los únicos números que cumplen, que son divisibles por 2, van a ser los pares, ¿sí? O sea que X más Z, sí o sí, es par. ¿Qué números cumplen esto de los enteros? Bueno, o par más par, que estamos de acuerdo que todo esto da par, o impar más impar, que también nos va a dar par. Entonces, perdón, me olvidé de decir que estamos viendo qué clases de equivalencia vamos a tener. Entonces tenemos que ver cómo se van a partir según las condiciones que nos dan. Entonces, de acá ya vemos que para la primera condición vamos a tener dos grupos importantes, los pares y los impares. Ahora, de la segunda condición que me dan, me dicen que 3 divide a I menos T. Acá me están diciendo que la diferencia es múltiplo de 3. Esto que me están diciendo acá es básicamente la definición de congruencia a módulo, ¿sí? Si saben congruencia a módulo, saben que las clases, la partición que me da una condición así, van a ser 3. Los que me den resto 0, los que me den resto 1 y los que me den
resto 2. Bien, entonces ahí tenemos, habíamos dicho, tenemos par, impar, o resto 1, le vamos a poner otro color, resto 0, 1 o 2. Ahora, como estamos en enteros, tendríamos las siguientes combinaciones. De acá de estos dos, vamos a tener par, par, par. Y esto lo podemos ver. Vamos a tener todas estas particiones. ¿Sí? En nuestro conjunto veríamos, no sé, un grupito donde van a relacionarse par con resto 0. Otro grupito donde va a estar, por ejemplo, el impar relacionado con el resto 0. Y así tendríamos cada uno de los que estamos nombrando acá. Entonces, vemos que son 6 particiones. Ninguna es igual a la otra, o sea, son 6 particiones, son 6 clases de equivalencia, ¿sí? Es lo mismo. Formamos 6. Tenemos acá grupos. El grupo está dado por la siguiente tabla. Y me preguntan si es abeliano, si es cíclico, si tiene un único subgrupo de orden 4 o si es isomorfo con el conjunto de los módulo, congruencia módulo de 8 con la operación de la suma. Entonces, vamos a ver. Desde ya la tabla me está diciendo que el grupo tiene los elementos que vemos acá arriba o acá al costado, que van a ser A, B, C, D, E, F, G y H. Esto nos dice que es de orden 8. Viendo la tabla, hay algo que nos están regalando que es básicamente el elemento neutro. Como la vez pasada, veamos que el elemento neutro es este primero, va a ser, porque nos devuelve el mismo elemento con el que se le opera. Entonces, hay elemento neutro. L es una operación cerrada. También es operación cerrada porque vemos que todas las letras que están acá adentro son las mismas que pertenecen al grupo. Tendríamos que ver si hay elemento inverso, que para eso tendríamos que fijarnos que en cada fila o columna tiene que haber por lo menos una A, que en este caso sucede. Tenemos en cada fila y cada columna, una A. Y por último, tiene que ser asociativa. Antes de eso, vamos a ver, acordémonos que para ser abeliano tendría que cumplir todo esto y además ser conmutativo. ¿Por qué no quiero demostrar la asociatividad? Porque con una tabla de tantos elementos es difícil. Con lo cual, si nosotros demostramos que no es conmutativo, ya podemos deshacernos de tener que pensar en demostrar la asociatividad para decir si es abeliano o no. Entonces, la simetría en las tablas tienen que ser simétricas respecto de la diagonal esta que se forma acá, con lo cual tendríamos que ver que cada elemento en estas líneas se repita. F, E, A, A, E, F, G, F, G, B, B, H, F, G. Acá vemos que estos dos elementos no son simétricos respecto de esta diagonal, así que ya podemos decir
que no es conmutativa justamente por esa simetría que no tiene en la tabla. Con lo cual, es abeliano, no. Después me preguntan si es cíclico. Hay una condición, hay una propiedad que dice que todos los cíclicos son abelianos. Con lo cual, si usamos el contrarrecíproco de esta premisa que nos dan esta propiedad, podríamos decir que si no son abelianos, entonces no cíclicos. Ya puedo definir que si no va a ser abeliano, tampoco va a ser cíclico. Tendríamos que ver si tiene un único subgrupo de orden 4. Un subgrupo, recordemos que tendríamos que ver cómo se relacionan, por ejemplo, los elementos, ¿sí? Acá en esta tabla en particular, entre los elementos A, B, C y D, se cumple que son como un subgrupo que cumple con todas las propiedades que nombramos antes. Es cerrado, tiene un neutro, etc. ¿Sí? Fíjense que adentro, perdón, dejé al D afuera. Fíjense que adentro, entre A, B, C y D, operada con A, B, C y D, tenemos todas A, B, C y D, ¿sí? No hay ninguna F, G o H. Entonces, de acá podemos ver que, por ejemplo, B va a ser de orden 4, ¿sí? Es un conjunto generado, o sea, el conjunto generado por él es el A, B, C y D. O sea, no importa cuántas veces opere, si yo opero B con B, me da C. Si yo opero B con C, me da D. Si yo opero B con D, me da A. Con lo cual llegué al neutro. Ya está. ¿Sí? Son de orden 4. Acá vemos el orden 4. Ahora me preguntan si es el único. Tendríamos que ver si hay otro subgrupo de orden 4. En este caso necesitaríamos elementos distintos a los que ya nombramos antes, con lo cual vamos a ver los E, F, G y H. Si intentamos combinar estos elementos, que son de orden 2, para formar un grupo, la operación debería ser cerrada. Entonces, probemos combinar, por ejemplo, E con G. Me va a dar B. E con G me da B. El elemento B pertenece al primer subgrupo que nombramos, con lo cual G operado con E, o por ejemplo, al revés, G operado con E me da D. Con lo cual, otro elemento que pertenece al primer subgrupo. Cualquier intento de formar otro subgrupo de 4 elementos, usándolos de afuera, alguno de estos, siempre es como que me lleva de nuevo a este subgrupo que habíamos visto acá. Con lo cual, el único subgrupo cerrado de 4 elementos va a ser ese que vimos al principio de A, B, C, D. O sea, ¿tiene un único subgrupo de orden 4? Sí. Por último, me preguntan si es isomorfo. Dos grupos habíamos dicho que son isomorfos y tienen la misma estructura. Para esto tendríamos que ver, o sea, nosotros vemos la estructura de este grupo acá, pero no sabríamos cómo es la estructura de este de acá. Recordemos, me voy a agregar otra hojita. Recordemos el grupo que nos daban, que era este de acá. El grupo de enteros módulo 8 es un grupo cíclico y generado por el 1. Por lo tanto, es abeliano. Estos los suelen ya trabajar por repetición bastante en la cursada, ¿sí? Así que tendríamos que ver si nuestro grupo es, o sea, habíamos dicho, este es abeliano y cíclico. Y dijimos que nuestro grupo original, que le vamos a poner, no tiene, le vamos a poner G1, no era abeliano y no era cíclico. Con lo cual vemos la diferencia, obviamente, ¿sí? Como no comparten las propiedades fundamentales,
no son isomorfos. Entonces, ¿son isomorfos? No, no tienen las mismas estructuras. Bien. A ver. Bueno, este me parece interesante para verlo. Que cuando lo trabajé varias veces era como que había un error por la definición de partes. Si P1 y P2 son particiones diferentes de un mismo conjunto A, entonces, seguro, opción 1, la intersección de partes es vacía. La intersección de partes es distinta de vacía. La cantidad de elementos de cada parte, de cada partición, perdón, van a ser iguales o no aplica ninguna de las cosas. Vamos a suponer un conjunto A, B, C, D, E. Una partición 1 y una partición 2, recordemos que eran como maneras que tenía el conjunto de rearmarse, ¿no? Pongámoslo en esas palabras. Entonces, una partición podría ser esta. Acá estoy inventando, ¿eh? No necesariamente va a ser así. Pero digo, esta podría ser una partición, donde vemos que el conjunto A tiene A, B, C, D y E, y va a estar, perdón, y va a estar partido de esta manera. Todo esto sería el conjunto A, ¿sí? Otro tipo de partición distinto, que nada tiene que ver con cómo haya yo partido esto de acá, podría ser A, B, C, D y E. Estas dos particiones son completamente legales, tenemos todos los elementos del conjunto, así que cumplen con la propiedad de que una partición, cuando yo haga la unión de todos estos elementos, me debería dar el mismo el conjunto del principio. Veamos acá. P1, intersección P2, vacío. Si yo hago la intersección de estos dos, tendría que fijarme qué elementos tienen los dos en común. Los dos tienen en común E, por ejemplo, con la que yo me inventé, con lo cual no es la primera opción. La segunda opción dice que la intersección va a ser distinta de vacío. Este caso podría ser, pero si yo tuviese una partición, la 2, en vez de esto fuese así, la intersección de estos dos me daría vacío, ¿sí? Porque no tengo ningún elemento que se pueda relacionar con algún otro elemento de la partición, con lo cual esto tampoco cumple. La voy a volver acá. Después dice que los elementos de cada partición son iguales, ¿no? En cantidad. Acá tenemos 1, 2, 3 elementos, acá tengo 5, con lo cual tampoco se cumple esto de acá. ¿En qué concluimos? En que no aplica ninguna de las opciones que me da el ejercicio, ¿sí? Esto se puede probar por contraejemplos, que es lo que acabo de hacer. Todos estos fueron contraejemplos negando lo que me decía el ejercicio. Hacemos uno más, a ver. Esta acá, está buena para ver todo el tema de reflexividad que nombraban antes. La relación R definida en A es igual a, el conjunto A va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, y dada por el dígrafo es, bueno, acá el dígrafo, recordemos que era un grafo dirigido, con lo cual me decía cómo se van a relacionar los elementos del conjunto. Con lo cual, desde donde sale la flecha tendríamos la primer componente y hacia donde va la flecha la segunda componente. Esta relación entonces va a estar definida como 1, 3, 1, 5 y por último 2, 4. Tenemos las siguientes opciones. Es A reflexiva y no transitiva. A reflexiva era cuando ningún elemento tiene su reflexivo. En un dígrafo veríamos bucles, ¿sí? Y para ser reflexiva tiene que tener todos los bucles, con lo cual
para ser arreflexiva, con que me falte un solo bucle, en este caso no tengo ninguno, ya cumple con la reflexividad. Entonces, hasta acá es arreflexiva, pero hay que ver que no sea, que sea no transitiva. Si es no transitiva, tendría que fijarme si hay algún elemento que se relacione así, ¿no? Que este se conecte con este, que este se conecte con este. Si falta esta de acá, entonces puedo decir que no es transitiva. Pero como no hay ningún caso de flechas donde tengan como una sola dirección, en ese caso es transitiva porque no niega la transitividad, la definición de transitividad. Entonces, esta opción no es, porque vemos que es transitiva. O sea, reflexiva no es, transitiva sí. Entonces, esta podría ser, hay que ver si es antisimétrica. Antisimétrica decíamos que era cuando, si dos componentes tenemos, si por ejemplo A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces A tendría que ser igual a B. En un dígrafo lo veríamos como una flecha de ida y una flecha de vuelta. Como en este caso tampoco tenemos una flecha de vuelta, podemos asumir que es antisimétrica, ¿sí? Porque tampoco niega la antisimetría, ¿sí? Como no tengo esta parte, como no tengo uno que se relaciona con uno segundo y el segundo que se relaciona con el primero, como esta parte es falsa, puedo llegar a una conclusión verdadera tranquilamente. Entonces, es antisimétrica y es transitiva. Esta opción podría ser completamente. Ahora, la otra opción que tenemos es que sea de orden. Si era de orden, tenía que cumplir ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y vemos que acá la reflexividad no se cumple, con lo cual no es de orden. Y como ya tenemos una opción, descartamos esta opción de no aplica. Bien, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguno quiere que veamos algún tema en particular? Si no, damos por terminado por hoy. Si no, cualquier cosa, pueden hablar al grupo, pueden hablarme al privado. Tengo la cuenta de Instagram también donde a veces subo videos resolviendo también ejercicios de discreta, por si quieren verlos. Pero bueno, eso, si nadie más tiene alguna duda o lo que sea, cualquier cosa mandan al grupo y nos vemos la semana que viene que seguramente hagamos otra clase más. Muchas gracias, Bueno, Sol. Una genia.